La semana pasada estuvimos viendo ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, sobre las señales de los últimos tiempos y cómo Jesús hace todo un recuento y les deja casi un mapa a los discípulos para que tengan en cuenta de cuáles iban a ser las señales que ellos debían analizar para poder saber de que el Señor estaba pronto. Y lo que nosotros dijimos es que no podemos controlar lo incontrolable, no podemos nosotros hacer un esfuerzo por saber el día y saber el momento en que el Señor va a venir, porque el mismo Jesús declara en varias oportunidades que se dará como ladrón en la noche, que ni los ángeles ni el Hijo sabía, si era algo que le competía solamente al Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros no podemos hacer un esfuerzo por querer saber algunas cuestiones que tienen que ver con la llegada de la segunda venida del Señor. Pero entonces, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿No? Es decir, ¿por qué entonces dio todo ese listado de cosas a tener en cuenta? ¿No? Si no era el objetivo de él de que nosotros podamos controlar y saber fehacientemente cuándo iba a venir el Señor, ¿para qué lo hizo? ¿No? Y nosotros lo que quedamos como conclusión la vez pasada es que tenemos que tener un corazón emocionado, gozoso, esperando la venida del Señor, que eso tenía que ser nuestra predisposición. Pero quiero seguir con el mismo capítulo, ¿no? Después de lo que nosotros leímos en el martes anterior, los que nos están viendo ahora pueden verlo, eso después en otra publicación de YouTube. Pero sigue Jesús hablando y hace una parábola, cuenta una parábola muy interesante para que podamos seguir analizando qué tiene que ver la iglesia con respecto a la segunda venida. Pero antes de eso, hay dos palabritas que creo que son fundamentales en la iglesia institucional, que muchas veces hemos hablado sobre las características de la iglesia institucional, la iglesia como cuerpo, como organismo, la iglesia que está iglesiando, o la iglesia institucional, con reglas, con estructura, ¿no? Y estas dos palabritas es el trabajo dentro de la iglesia y el activismo. ¿Qué les suena esto? ¿Alguna vez escucharon la palabra activismo o el trabajo en la iglesia? ¿Alguna vez lo oíste esto? ¿Alguna vez alguien te dijo que debías trabajar para la iglesia? ¿Alguna vez escucharon en alguna exposición la palabra activismo? Abrimos ahí los micrófonos, si alguna vez escucharon estas dos palabras en relación a la iglesia. Sí, el trabajo sí. ¿Sí? El servicio en la iglesia. Ok, bien. Sí, ya está. Y no se está escuchando muy bien, a ver. ¿Qué pasa? No se entendió muy bien. No, digo que no sé si soy yo el que estaba escuchando mal. O sea, es que David... No, corta, no se escucha. Sí, no te estamos escuchando bien. Bueno, no decía que en su momento hasta contra... No están censurando. Se corta. Sí, una lástima que no te oímos nada, te oímos ahí como entrecortado. Una lástima. ¿Quién más? ¿Qué pasa con el activismo y el trabajo en la iglesia? Bueno, para mí ese es digamos, un lugar muy manipulable, ¿no es cierto? Se puede utilizar para muchísimas cosas, muchísimas intenciones. O sea, el trabajo y el activismo en la iglesia, en algunas puede ser obligatorio, y no precisamente No sé si es mi conexión, pero hoy estamos No medio se mal con escucha. los sonidos, ¿no? No se escucha. No. No se escucha, Jorge. Sí. Ahí, Jorge, sí logramos oír como que lo ubicaste en un lugar como que el concepto
se manipulaba, ¿puede haber entendido algo así? Sí, 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 es muy fácil de manipular. O sea, ¿se escucha ahora? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí sí. Bueno, digo que es un concepto muy fácil de manipular. Como digo, decía que hay iglesias donde el trabajo es obligatorio, si no, Cristo no te escucha, y Dios mucho menos, este, donde el que no trabaja es condenado. Hay otros donde determinado trabajo lleva a acercarse más a Dios, digamos. Es como que es muy influenciable esos términos, dependiendo de la intención y la voluntad de cada iglesia, ¿verdad? Ok, Bien. ok. Bien, muy bien. ¿Quién más? A mí lo que me pasa con el activismo es que creo que son muy pocas las congregaciones donde se le dice a alguien, che, estás en demasiadas cosas, estás pasando tiempo con tu familia, estás teniendo tiempo para, no sé, para ir al parque con amigos, no sé, lo que sea. Como que muchas veces el que se anota en algo, de repente es como, bueno, y acá como que lo empiezan a usar de comodín, ¿no? En un montón de cosas y la gente termina después cansada y no quiere estar más en nada, como que pasan de un extremo al otro. Eso por un lado me pasa con el activismo y después que a mí me pasaba por lo menos con matrimonios, que lo que sentía era que muchas veces preparaban talleres para matrimonios y todo, y lo que nunca te terminaban dando era como el tiempo para vivir todo eso que te enseñaban que tenías que vivir en el matrimonio, porque siempre era como, hay actividad acá y tal día y tal día y tal día, y como que pocas veces te dejaban, no sé, un feriado y vamos a hacer tal cosa, tal actividad, y sábado tal cosa, y domingo tal otra, y bueno, nada, eso. Acá está Bien. complicada la noche, perdón los ruidos. No, igual se entendió perfecto. Y me gustó esto, ¿no? Esta idea de que qué difícil que es que en una iglesia escuchar, estás haciendo demasiadas cosas, no hagas tantas cosas. Mejor dedicate a tu vida, mejor dedicate a tu familia, mejor dedicate a tu trabajo, ¿no? Qué raro, ¿no? Nunca escuchamos eso, siempre la exigencia es al revés. Es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Bajo ese concepto yo creo que sí se manipula, como dice Jorge, que se crea todo un activismo, una carga enorme sobre la gente, ¿no? Jenny, ¿ibas a decir algo más? Yo te interrumpí. No, sí, y que los dones por lo general solo pueden ser usados dentro de, o sea, vos tenés el don de, o sea, de lo que sea, y como que cómo no estás usando tu don, y en realidad quizás no lo estás usando dentro de un auditorio, pero sí lo estás usando en tu trabajo en la vida cotidiana o en donde sea, o con la gente con la que te cruzás. O pensar en el trabajo que sea, bueno, vos tenés un trabajo muy especial, ¿no? Pero pensar el trabajo que sea como un campo misionero, ¿no? Es decir, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, que sea un campo de misión, ¿no? Sí, muy bien. Laura, ¿ibas a decir algo o no? O yo te vi no, ahí. sí, no, adhiero a lo que dice Jenny, y lo que podría yo definir es que para mí es algo que estuve escapando desde hace más de 10 años que estoy escapando de eso, porque la verdad que fue tremendo lo que me ha pasado en algunas épocas de mi vida, donde no había tiempo ni para la familia, ni para los hijos, y me he perdido un montón de cosas por obedecer el activismo, ¿no? Así que, ¿qué es el activismo para mí? Algo que vengo huyendo desde hace años. Eso para mí es el activismo, porque no me hizo nada bien. Se convierte como una adicción, ¿no? Como si uno no pudiera salir sin sentirse culpable, ¿no? De ese Exactamente. activismo. Exactamente. La idea era que uno se sintiera mal por si no podía ir porque tenía un hijo enfermo, si no podía ir porque tenía un cumpleaños de un familiar. La culpa que yo sentía porque encima teníamos mucha actividad en el culto, que éramos muy activos en el culto, entonces de repente que no estuviéramos en el culto era como muy grave. Así que sí, fue tremendo esa parte. Claro, Bien. por eso es el mecanismo de excelencia para hacer que la oveja no se junte con el mundo, ¿no es cierto? O sea, trabaja, hace cosas acá dentro de la iglesia y no te vayas a juntar con el mundo. El mundo es tu familia, el mundo es
tus afectos, el mundo de ir a divertirte con tus hijos en algún lado, eso es mundo. Entonces saquémoslos del mundo, metémoslos en la iglesia y el mecanismo es el activismo. Como si entonces este exceso, vamos al activismo, este exceso de actividades tiene que ver con un hecho de protección, ¿no? Como justificado con la protección, de que te llenas de Dios, donde haces Una muchas excusa, cosas. sí. ¿Cómo? Una excusa, sí. Claro. Una termina excusa para como que siendo- no va a ser cosa que prefieres ir a la fiesta la semana que viene de vuelta y la otra semana de otra vez, ¿viste? O sea, tu prioridad tiene que ser exclusivamente la iglesia, no Dios, la iglesia, y nada más. El resto es Y ni mundo. hablar si cambiamos alguna actividad de la iglesia por algo relacionado con el placer. O el ¿Está bien? trabajo. No vayas al cine, ¿no? O sí, que che, no viniste al culto. No, me quedé viendo una película, pues justo pasaron una película muy linda, entonces me tiré en el sillón y me quedé mirando una Claro. película. Eso sería como, ¿no? Sí, porque Ahí te sí. llenan de aceite y te exorcizan, sí. Claro, claro. Y No hay Adri, espacio. agrego también, ¿no? Que también es como se presenta eso como la solución a los problemas. O sea, si tenés algún problema con algo, como mantenerte ocupado en el Señor, ¿no? Como si los problemas se crearan por no estar sirviendo más, ¿no? Claro. Entonces muchas veces, ¿no? A veces, qué sé yo, me pongo a leer estudios o cosas que voy encontrando y en los consejos que se dan, el consejo es ponerse activo en un servicio, y en realidad estamos hablando de un mecanismo de distracción, ¿no? Y de no ocuparnos de problemas. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Yo creo que servir es una muestra de amor. El tema es esta cuestión que decía Jenny, ¿no? Si es afuera de ese territorio, ya no estaría haciendo servicio, y eso está completamente Claro. equivocado. Y esta cuestión del activismo como para tapar, ¿no? Creo que también es una manera de mantener las cosas en orden. Si estamos todos haciendo cosas, nadie piensa en su vida. Entonces no importa si cuando llegas a tu casa es un quilombo, o si las cosas no están bien. Importa que estés entretenido y que tiene que seguir el ritmo para el próximo fin de semana, ¿no? Exacto, claro. Así que nada, para mí tiene que ver con eso también. Bien. A veces yo he pensado mucho, sobre todo cuando estábamos en lo presencial y en core, si era necesario generar más actividades que las que teníamos, ¿no? Y saben que he recibido muchas críticas, y hasta he recibido, y muchos son acá testigos porque también han recibido ellos y ellas, pedidos casi desesperantes de armen actividades, necesitamos actividades en core, porque nosotros teníamos una sola actividad que era juntarnos los domingos donde comíamos, estábamos todos juntos y qué sé yo. Pero era como, bueno, pero tiene que haber más, ¿no? Como decía Jenny, ¿qué hay para matrimonios? ¿Qué hay para jóvenes? ¿Qué hay para adolescentes? ¿Qué hay para niños? ¿Qué hay para...? ¿No? Y uno dice, bueno, pará, porque entonces tendríamos que llenar toda la semana de actividades. Bueno, sí, queremos toda la semana de actividades, ¿no? Y la iglesia se transformaba en una especie de institución dentro de nuestras vidas. Si nosotros pensamos en la iglesia primitiva vivía siendo iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad llevaban la iglesia a sus casas. Es decir, tenían las reuniones en las casas, comían todos juntos, eran una comunidad. Entonces no había esa separación institucional de tener que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque habían salido fuertemente del formato de tener que ir al templo, ¿no? Entonces salieron y llevaron el templo a sus vidas, ¿no? Entonces no había templo, en realidad el templo era la gente, y el culto no había culto, era encuentros de cenas, donde charlaban, donde oraban, donde cantaban, ¿no? Como algo, como reuniones de amigos. Nosotros, al haberlo institucionalizado, caímos en la trampa de entonces tener que estar generando en la vida otra vida, ¿no? Superponiendo ahí como universos, ¿no? En el universo de nuestra vida creamos el universo de la vida de la iglesia. Entonces uno de los dos es como cuestión de física, no pueden entrar dos elementos en el lugar de uno. Uno de los dos tenía que correrse. Entonces, o metías la iglesia o metías tu vida, ¿no? Y ni hablar para los que estudiábamos en la universidad, que estudiar ya era abandonar cosas de la iglesia, ¿no? Está bien, entonces hicimos un esfuerzo enorme por a las actividades de la iglesia sumarle la universidad. Yo lo pude lograr enfatizar en la universidad porque fue todo el periodo donde casi estuvo alejada de la iglesia. Pero los que tenían que convivir con esas dos cosas era una sensación de mucha culpa, ¿no?
porque termina el activismo siendo casi el reino. ¿Está bien? La característica del reino. Lo que es más, hay gente, yo recuerdo de jóvenes en la iglesia donde no hacían una carrera universitaria para no dejar las actividades de la iglesia los fines de semana, lo cual me parecía un horror a mí. Un horror, porque ya estaban tan mentalizados que decían, no, ¿cómo voy a dejar? Tengo tanto que hacer en la iglesia si me pongo a estudiar, y no se preparaban. Y en medio de la universidad, bueno, se iban al instituto. Yo no entendía nada. Claro. Increíble, porque después el mundo necesita de científicos que desarrollen vacunas para 60 millones, y casi no debe haber cristianos, o si hay cristianos deben ser muy pocos, porque para llegar a ese lugar, la dedicación es full time, es decir, tendría que ser una dedicación tan primordial y tan enfocada que casi no tendríamos tiempo para ir a todas las actividades institucionales que genera la iglesia. Entonces no llegan muchos cristianos a los lugares de mayor influencia actual que tiene que ver con el mundo científico. No porque no seamos capaces, sino porque no tenemos tiempo, ¿no? Es decir, o te dedicás al trabajo en la iglesia, al activismo, o te dedicás al universo de la ciencia o de los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que algunos nos fuimos corriendo de ese lugar. Yo sigo sosteniendo que la iglesia no tendría que tener más actividades que un encuentro semanal, de verdad, ¿eh? Yo digo, no creo que sea necesario, ¿no? Y después lo que tiene que hacer es iglesiar en los lugares donde estamos. ¿Está bien? Donde vayamos, a nuestro trabajo, donde vayamos, ¿no? Sí. No, que Chris Vallotton, que es otro de los pastores de Bethel, en un libro que escribió que está muy bueno, él dice que él nació el mismo año que Steve Jobs, que un montón de gente muy grosa, y dice, pasa que yo soy de la generación que creció esperando la venida de la segunda venida. Claro. Entonces, como que, ¿para qué voy a estudiar si ya va a volver? O sea, como que, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué? Y en un momento en el que el mundo hizo un boom en un montón de cosas, los cristianos estaban encerrados dentro de un templo esperando que Cristo vuelva sin ir al frente, digamos, sin estar en lugares clave. Claro. Aparte es pensar en el péndulo, ¿no? O nos vamos a un extremo o nos vamos a otro extremo, ¿no? Y la parte más natural del péndulo es el centro, ¿no? Es decir, por obviedad, por leyes naturales, el péndulo quedaría en el centro. Quedarnos en un lugar o quedarnos en otro es forzado, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Adri, yo estaba pensando en esto que decían de que sobre que nos... Me olvidé encima lo que habían dicho, pero estaba pensando en la idea de esto del trabajo y que en lugar de llevar la iglesia, ahí está, al trabajo es como que llevamos el trabajo a la iglesia, entonces pareciera que a fin de cuentas terminamos generando, no sé, un trabajo extra porque lo tomamos con la misma responsabilidad que en la semana nos levantamos temprano para ir a trabajar y comer, pero acá es como encima raro porque no remunerado en el sentido de que lo haces por el Señor, entonces si lo haces para el Señor tenés que estar dispuesto a hacer todo para que la iglesia crezca y poder seguir adelante con todo este activismo. Y creo que el peor punto es donde uno termina alienado en el trabajo secular, digo, entre comillas, y el trabajo dentro de la iglesia. Entonces, estás tan tapado de cosas haciendo que no te terminás sintiendo a gusto ni en un lugar ni en el otro. Y ahí es como, creo yo, el peor punto al que se puede llegar, donde ya nada te genera satisfacción. Claro, sembramos el estrés espiritual, ¿no? Sembramos que hacemos las cosas de mala gana, con mal humor, peleándonos, discutiendo, ¿por qué hacen esto? Es decir, porque estamos estresados espiritualmente, ¿no? Porque estamos cansados, ¿no? Tal cual. Yo tengo un muy buen amigo que tiene una frase que a mí me encanta, Willy Gómez, el guatemalteco Willy Gómez, que lo hemos tenido en CORE, en alguna enseñanza. Él dice de que la iglesia está acostumbrada a que pocos hagan muchas cosas. Y él dice que la iglesia saludable es al revés, que muchos hagan pocas cosas, ¿no? Y si nosotros logramos que muchos hagan pocas cosas, terminaríamos siendo una iglesia saludable en lugar de las iglesias donde pocos hacen mucho, ¿no? Y a veces lo que yo sumaría a ese análisis de Willy es que nosotros a veces cargamos a la iglesia de un montón de actividades innecesarias. ¿Está bien? Porque yo prefiero que uno vaya
a pasear con la familia y esté iglesiando con su familia, porque cuando está paseando sigue siendo iglesia, ¿no? A que lo llenemos de una conferencia para ser buenos padres, pero después no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, ¿no? Es decir, es un poco lo que decía Jenny, ¿no? ¿Está bien? Y yo creo que el concepto de iglesiar hace eso, nosotros no estamos iglesiando en la iglesia, nosotros iglesiamos en el lugar donde estemos. Por consiguiente, siempre nos estamos congregando. Es decir, me congrego con mis compañeros de trabajo, por más que ellos no sean cristianos, porque yo llevo la iglesia donde estoy, llevo la luz al lugar donde estoy, ¿no? Sobre todo si mi objetivo es poder mostrar a Jesús en mis acciones, puedo mostrar a Jesús en mis acciones donde vaya. Y entonces estoy llevando a la iglesia donde voy. ¿Está bien? Y el congregar, entonces, va conmigo, ¿no? Yo soy el templo y donde voy estoy iglesiando. Ese debería ser nuestro objetivo. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Adrián, bueno, a nosotros nos pasaba, yo vengo de una iglesia bautista, en Venezuela, y de verdad que es como dices tú, habían demasiadas actividades. Por ejemplo, había martes de mujer, o sea, martes de grupo femenil, viernes hacían una célula en otra parroquia, en otro municipio, sábado era sábado de juventud, escuela dominical, el domingo en la mañana, entonces en la tarde era el culto, entonces como que o sea, había muchas personas que tenían muchas obligaciones, entonces, por ejemplo, el tema de la juventud tenía mucha carga por el tema de que estamos todos estudiando, fines de semana no se estudiaba, entonces bueno, vamos a darle a la juventud un poco más de carga para que ellos puedan hacer las actividades de la iglesia. Y esto conllevó a que muchos emigraran hacia otras iglesias por el tema de la dinámica de actividades. Era muy pesado. Creo que la juventud se le dio un papel un poco, no voy a decir que no estuviera capacitado, sino que era como un poco prematuro ponerle tantas actividades y a su vez trajo unos que otros beneficios, pero me parece que después perjudicó mucho a la iglesia porque el 70% de la juventud se fue. Estábamos un poco estresados por la cantidad de actividades, entonces es un poco tedioso. Es como dices tú. Y ¿saben qué? Termina siendo aristotélico, porque se transforma en un utilitarismo. Los pocos que hacen muchas cosas terminan cansados, agotados, hartos, pero muchos son bendecidos. ¿Está bien? Entonces la iglesia crece mucho, pero en base al sacrificio de pocos. Bien utilitarista, ¿no? Eso es bien aristotélico. Sí. ¿No? Sí. Muy bien. Veamos esta, vamos un poquito, vamos a la palabra, ¿no? Que es la continuación de lo que vimos este martes pasado. No sé si Laura está por ahí, que es nuestra especie de locutora oficial. ¿Te animás, Laura, a poder leerlo? Después de todo lo que dice Jesús, ¿se acuerdan de todas las características de los últimos tiempos, ¿no? De las señales, qué sé yo? Entonces, Jesús cuenta esta historia. Nosotros leímos la semana pasada hasta el verso 44, ahora arrancamos con el 45. No sé si está Laura, si no, si alguien quiere, si se anima a leer. Acá estoy. ¿Te animás ahí a leer? Sí. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! ¿No? Es decir, la primera parte, que es lo que vimos el martes pasado, de todas las señales que tienen que ver con la segunda venida de Jesús, es como que uno hace como una especie de burbuja, dice, bueno, hasta acá es No, tendríamos que leerlo todo seguido, porque estos versículos que Jesús termina esta conversación y después va a hablar de otras parábolas que vamos a verlo en el futuro, vamos, las 10 vírgenes y qué sé yo, manda una parábola que es una bomba atómica, ¿no? Es decir, Jesús. Y ahora se entiende bien,
que las señales de los últimos tiempos no es para que nosotros tengamos el control de saber cuándo Jesús va a venir, y entonces interpretemos fulanito es el anticristo, el Señor viene pronto porque mirá cómo las señales se cumplen, qué sé yo, y así estamos hace siglos teniendo las señales, sino para que la iglesia sepa que tiene que ser iglesia en este momento. Y este es el objetivo de esta parábola, ¿no? Pero vamos a desmenuzarlo un poquito, este asunto de un sirviente fiel y sensato es a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa, ¿no? Pasajes que a la iglesia institucional le encanta. Esto le encanta saber de que los que trabajan son sirvientes fieles y sensatos, les encanta saber que fueron puestos por Dios con la responsabilidad de dirigir a los demás y alimentar. Esto les encanta, ¿no? Y si el amo regresa y encuentra un trabajo espectacular de dedicación, de sacrificio de parte tuya en el liderazgo, habrá una recompensa. Nada más lejano a creer que esto es institucional. Vamos a analizar lo que significan estas cosas, porque si no uno podría justificar todos los malos entendidos que tenemos acerca de la iglesia y toda la perversión que hemos instalado acerca del liderazgo y la responsabilidad del líder por sobre los demás, ¿no? Y Jesús está lejos de querer instalar conceptos que tienen que ver con el mundo y no con el reino, ¿no? Pero vamos a ver algunas frasecitas, algunas palabras que a mí me resonaron, ¿está bien? La primera palabra que me resonó muy fuertemente es este asunto de que Dios elige gente y le da responsabilidad, ¿no? Me sonó como, opa, ok, ¿no? Miren que nosotros somos responsables, ¿no? Nos gusta este asunto porque nos habla de, somos cierto grupo especial, escogidos, especiales, tenemos un grado de responsabilidad, yo no soy una persona cualquiera, mira que el Señor te llamó y va a pedir cuenta de tu trabajo, ¿no? Y esto nos resuena mucho a todo lo que oímos desde la institucionalidad. Así que es una palabra que me llama la atención. Lo otro es esto, que les da responsabilidad a ciertas personas que tienen características muy especiales, ¿no? Y acá es donde nosotros sabemos que hay un grado de responsabilidad como cristianos, que Dios nos ha llamado, que tenemos una vocación, ¿no? Pero decimos, solo pueden ser estos que están en ese grado de responsabilidad, ciertas personas, hombres y mujeres, que tienen que estar en otro estatus en sus vidas, desde la moralidad, desde la espiritualidad, desde la capacitación, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto sirviente fiel y sensato es como, tiene una característica distintiva a los demás, también me resuena, ¿no? Y después este asunto muy fuerte, ¿no? De, mirá que yo estoy puesto para dirigir a los demás, ¿no? Es fuerte la versión, nueva traducción viviente, como pone esa palabra dirigir, ¿no? Guiar suena como más tan, ahora dirigir es como, sí, amado Señor, gracias, yo voy a agarrar el manto del liderazgo porque voy a dirigir a los demás y alimentarlos, dice. ¿Está bien? Fuertísimo, ¿no? Esto. Y lo último, este asunto de todo va a ser juzgado, de buen trabajo. ¿Está bien? Estos son como las palabritas, puede haber otro más, ¿está bien? Puede haber otro más. Pero fíjense que Jesús hizo toda la introducción diciéndonos, miren, tengan en cuenta que en cualquier momento puedo venir, de hecho, estas señales van a estar presentes antes que yo venga, y estas señales estuvieron presentes a lo largo de toda la historia, así que el Señor viene en cualquier momento. Pero ¿para qué contó toda esa primera parte? ¿Para qué alimentar esta necesidad que tenemos de controlar? Porque lo importante era esta enseñanza, lo importante es esto. Hizo toda una introducción, no para que nos quedemos con la introducción, hizo toda la introducción para que podamos entender las parábolas que tienen que ver con la tarea que tiene la iglesia, lo encomendado que tiene la iglesia en su misión. Responsabilidad, sirviente fiel y sensato, dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos, y un buen trabajo, ¿no? Vamos a ver entonces algunas consideraciones, ¿sí? Algunas cosas de las que yo tomé en cuenta pensando en esto. ¿Está bien? Primero que la iglesia tiene un grado de responsabilidad en el reino. Nosotros como iglesia tenemos un grado de responsabilidad. ¿Está bien? Y es
presentar el reino a aquellos que son nuestro campo de misión, ¿no? Y ahora, presentar el reino, el lugar donde menos lo presentamos es donde nosotros creemos que lo estamos presentando. Es decir, justamente las características del reino no se pueden presentar en un culto. Y nosotros creemos que la característica esencial de la iglesia es el culto. Es que el reino tiene que ver con la vida, con el trato con las personas, con el tipo de relación, con la ayuda que podemos brindar a los demás, ¿no? Tiene que ver con esa semilla de mostaza que termina siendo el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas y termina siendo un árbol que alberga en sus ramas los nidos de las aves del cielo. Tiene que ver con que yo voy a desarrollarme para poder bendecir a otros. No hay reino sin el otro, no hay evangelio sin el otro, no hay mensaje de salvación sin el prójimo, no existe iglesia sin pensar en los demás, ¿no? Entonces hay un grado de responsabilidad. ¿Qué creen de esto? ¿Qué creen de este enunciado, la iglesia y su responsabilidad en el reino? ¿No? ¿Y cómo entendimos nosotros la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? La entendimos tan fuerte que armamos millones de actividades que terminan desahuciando a la gente porque es nuestra responsabilidad. El problema es que no definimos reino. Entonces creemos que el reino es la institución, ¿no? Las actividades institucionales. Cuando entendemos que el reino es cuando nosotros salimos con nuestra familia a pasear, ese es el reino, y no es cuando nosotros nos encerramos en un lugar a escuchar una predicación. Ahí es lo menos reino, porque ahí no están mis acciones puestas en práctica. Ahora, cuando salgo a pasear, ahí sí está mi generosidad, mi deseo de sacar a mis hijos, de poder jugar con ellos, de que visiten lugares lindos. Ahí estoy en el reino. Porque ahí tienen que ver con mis acciones, tienen que ver con cómo yo me comporto como papá. Fíjense que el lugar donde nosotros creímos que yo tengo que capacitarme para ser un buen padre y ponerlo en funcionamiento es dentro de la iglesia. Es el lugar donde menos padre soy. De hecho, voy y enchufo a mis hijos con los líderes de adolescentes y yo casi no tengo nada que ver. No, el reino es ese lugar de acción. Recuerden que el reino es el lugar de acción donde nosotros mostramos a Jesús. Somos embajadores de este reino. Y la iglesia está llamada, no es el reino, pero está llamada a mostrar las características del rey, presentando el reino, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo sobre este enunciado? ¿Le sonó bien esto, no? A mí me encanta cómo lo explicás, o sea, cómo lo resumís, me parece súper acertado. Muchas veces lo minimizamos el reino a un culto o hacemos reuniones para evangelizar sin darnos cuenta de que las personas a las que queremos evangelizar, entre comillas, nos están viendo todos los días, ¿no? Y que no sirve invitarlos a una reunión si después en la semana yo no voy a estar para pasar tiempo, para juntarme, para escucharlo, para acompañarlos sin problema, porque me voy a ir a una actividad. Y pongo un ejemplo de mi familia. Mi hermana mayor, vos la conocés, Marina, ella está en una secta hace muchos años y no la vemos porque Dios le dijo que no nos tiene que ver supuestamente, y mis otros dos hermanos están totalmente apartados y negados hoy por hoy a escuchar de Dios, pero mi hermana del medio, que siempre fue muy sensata, ella decía, ustedes quieren que papá conozca a Dios, y siempre como que, siempre suspenden todo lo que tiene que ver con la familia, por estar en la iglesia, por ir a reuniones o por eso, y papá lo ve eso y le duele, como que esto lo dijo ya hace un montón de años y yo lo tomé, mi otra hermana no, y cada vez fue peor, pero como que a mí me quedó resonando eso. Bueno, esto qué interesante, porque no estaba mal lo que estaba haciendo la familia de querer llevar el reino. El problema era definir dónde es el reino. Porque si el reino entonces era la iglesia institucional, nos quedábamos en un embudo, nos encerrábamos en una estructura. Si hubiésemos entendido que el reino es todos los lugares donde vamos, hubiésemos podido mostrar entonces las características del reino a todas las personas con quien nosotros nos relacionamos. Y en lugar de ser un embudo, ampliábamos el espectro, ¿no? Es decir, fíjense que acá el problema no es la responsabilidad, acá el problema es descifrar dónde debo ser responsable. ¿Está bien? Y creo que un poco lo que nos dice Jenny es, mirá, mi familia siempre optó por la responsabilidad. El problema es que
desde la más grande hasta toda la familia, nos equivocamos donde estábamos invirtiendo tanta responsabilidad. Porque si hubiésemos invertido quizás en la familia, los resultados hubiesen sido diferentes. Y eso nos pasó a todos, no solamente a vos, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? ¿Alguien más? Prueba a ver si se escucha, Ahí sí. si no se corta. No, me hacía acordar a esta idea de responsabilidad, ¿no? Como esta idea de algo por lo que uno tiene que dar respuesta, ¿no? De lo que uno va a responder. Y pensaba que uno suele responder desde la formación que tiene, ¿no? Y si uno busca en el versículo que vos planteaste al principio, me parece que responder desde la fidelidad y de la sensatez han sido cosas que por ahí no nos han, o no hemos aprendido, ¿no? En los cultos. Porque la fidelidad tenía que ver con la presencialidad a una reunión y no con sostener cierta coherencia entre el fin de semana y el resto de la semana, ¿no? O de alguna manera vivir eso que uno estaba aprendiendo en lo abstracto. Y después, esta idea de responsabilidad creo que a veces se confunde, ¿no? con la responsabilidad como autoridad, como, bueno, ahora soy responsable de y todos me van a tener que dar cuenta, ¿no? Entonces creo que ahí se cumple esto que plantea Jesús en la parábola que presentaste. Es como que me pongo malo, jodido con el resto, y empiezo yo ya que venía con esa incoherencia previa, a ser el que se emborracha y demás, y no el que está ahí trabajando. Recordaba, había como un chiste que hacíamos cuando éramos jóvenes, de que te podías jubilar del servicio cuando te casabas, ¿no? Como que ahí, bueno, no, estoy para la familia, y aparecía la excusa de la familia, ¿no? Porque uno terminaba cansadísimo de muchísimas cosas que tenía que hacer, y en realidad sentía que no estaba pudiendo ni siquiera vivir, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con de qué nos estamos formando, digamos, si de esa sensatez y fidelidad, o si de esa hipocresía que Jesús les criticaba a los fariseos. Sabes que yo conocí una iglesia en donde los jovencitos del grupo de ahí, de jóvenes de la iglesia, ¿no? Se casaban, les daban un año sabático para que pudieran invertir en su matrimonio y no estuvieran... Así era la nuestra. Ok, cosa que nosotros decimos, wow, qué bien, le dan un año sabático. Para mí era horroroso, porque eso significaba que lo estaban matando antes del año sabático y que después lo iban a matar después del año sabático. Es decir, no tendríamos que tener necesidad de dar año sabático, porque eso significa que necesitan un descanso. El trabajo y la responsabilidad en el reino es la vida, no es un activismo. Si lo transformamos en activismo, terminamos todos agotados y hasta decir, che, dale un año sabático porque si no este se muere. Este matrimonio no va a construirse bien, ¿no? Pero entonces es el fiel reflejo de que las cosas las estábamos haciendo mal, ¿no? ¿Está bien? Ahora fíjense que responsables tenemos que ser responsables, y esto es lo que Jesús quería hacer con los discípulos. Todas las señales no sirven para que ustedes se queden solamente mirando señales, todas las señales sirven para que ustedes comprendan cuál es el contexto con que la iglesia va a tener que estar rodeándose. La iglesia tiene poco tiempo, esto es lo que decía Jesús, porque en cualquier momento yo regreso. Así que tienen poco tiempo para ser responsables. Lleven el reino, hagan comunidad, hagan iglesia. Esto es lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? ¿Alguien más quiere decir sobre esto? Miren el segundo enunciado que se me ocurrió, ¿no? Es apto el fiel y sensato. Para, ¿no es apto el santo y el capacitado? ¿No es apto el que no comete errores? ¿No es apto el que tiene mayor carisma? ¿No es apto el que tiene más dones? No, el fiel y sensato. Acá la fidelidad un poco lo explicó recién David, ¿no? Que la fidelidad tiene que ver con el compromiso indoble, que no se puede doblegar, ¿está bien? ¿Sí? Que más allá de las circunstancias nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Ahora lo que me llama poderosamente la atención es la palabra sensata. De verdad, ¿alguien me puede explicar qué significa algo sensato? No, si quieren búsquenlo en Wikipedia, hay alguien que si lo puede buscar y leer, ¿qué significa ser sensato? Porque esto
Y si en realidad, en lugar de ser aptos desde la santidad y no cometer errores, somos aptos desde la fidelidad y la sensatez, ¿qué significa sensato? Porque fiel lo entendemos, ¿no? Pero sensato, porque al sensato y a la sensata le da la responsabilidad del trabajo en el reino, ¿eh? A ver, ¿quién lo descubrió? Acá dice que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Ah, bueno. Ok. Ok. Y estuve a punto, Jenny, de decir, ¿conocen alguna iglesia sensata? Pero no lo voy a decir, lo voy a solamente pensar, porque sería una iglesia que, ¿cuál es la característica, Jenny? Que se comporta como... Dice, con buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Ok, la dejamos ahí, ¿no? Está bien, interesante que una iglesia con buen juicio, vieron que siempre digo que no hay nada más espiritual que la salud, ¿está bien? En lugar de pedirle a Dios iglesias poderosas y grandes, deberíamos pedirle a Dios iglesias sanas, iglesias saludables, no importa la cantidad. No importa que seamos saludables, porque a veces una iglesia muy pequeña que se separa de todo lo demás se vuelve tóxica, ¿no? Se vuelve secta. Una iglesia que se agranda y lo único que quiere es agrandarse a costa del sacrificio de muchos, económico y etcétera, se vuelve tóxica también. Quizás la iglesia saludable es la iglesia de comunidad, ¿no? Que no le interesa ni ser ni poco ni mucho, ¿viste? Somos familia, ¿no? Yo no me imagino diciéndole a mis hijos, más vale que tengan muchos hijos porque queremos una familia grande, ¿eh? Así que, ¿cuántos tenés? 4, no, tenés 5. Y después dentro de 2 años tenés 7 y queremos mucho, ¿eh? Yo no me imagino, aparte mis hijos me matan si le pido eso, ¿no? ¿Saben por qué? Porque van a tener los hijos que ellos desean, ¿está bien? Es decir, van a tener los hijos que la vida traiga, que ellos deseen, que ellos organizan, etc., ¿no? A veces pensamos de manera muy insensata. ¿Está bien? ¿Sí? Y yo creo que la gran responsabilidad de la iglesia tiene que ser sensata, fiel y sensata. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Seguimos, miren, ¿no? Este asunto de dirigir y alimentar. Claro, si yo lo saco así, Adrián, ¿qué te pasó? Es lo menos Adrián Intrieri hablar de que nosotros nos tenemos que poner como directores de los demás y alimentarlos. La verdad que a mí me sale como un sarpullido si lo pienso desde ese lugar tan verticalista, tan hegeliano de la alegoría entre el amo y el esclavo y el amo, no me sale para nada esto. Pero claro, esto no lo puedo sacar de contexto. Esto se da solamente con una iglesia que sabe cuál es su responsabilidad, de que lleva el reino a donde va y que tiene un grado de fidelidad y sensatez. Si no esto, fuera de la fidelidad y la sensatez, y fuera de entender que la responsabilidad es de donde nosotros llevamos a la iglesia, a donde vamos, esto termina siendo tóxico, nocivo, manipulador. Tiene que estar puesto en el contexto concreto que Jesús lo puso. ¿Está bien? Porque si no, este asunto de yo dirijo a los demás, ¿no? Aparte, a ver si alguien se da cuenta con respecto a esta frase, a ver si podemos volver, al texto bíblico, a ver si alguien se da cuenta qué hay escondido entre este asunto de que somos un sirvientes fieles y sensatos, aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. ¿Qué palabrita te llama la atención acá, que es fundamental a la hora de pensar que yo me convierto en un director y un proveedor de los demás? ¿La yo soy el amo. recompensa? ¿Cómo? Que me convierto en el amo. Sí, eso es lo que no debería pasar, ¿no? Digamos. Pero hay algo ahí, miren, hay algo escondido que lo tenemos que descifrar para darnos cuenta de que no podemos convertirnos en el amo. Ni tampoco, Laura, tenemos que estar nuestro objetivo puesto en la recompensa. Aún sin recompensa no deberíamos hacerlo igual, ¿no? ¿Qué ¿Puede creen? ser de más sirvientes? A O sea, ver. esto de los demás sirvientes, si es de más sirviente, entonces él también es sirviente. Exacto. Es un sirviente que dirige sirvientes. ¿Se entiende? Es decir, no es un amo, no es un líder, es un sirviente. ¿Que dirige a quién? Sirviente. Es decir, sos exactamente igual que la persona que vos estás dirigiendo. No hay jerarquía.
De última, tenés Puede- otra responsabilidad. Se puede usar lo que dice Junior, esto de... Lo dice Junior, estamos en problema, pero a ver, yo te digo, ¿no? ¿Estamos hablando de Junior Zapata? ¿O Sí. estamos hablando de otro Junior? Ok, vamos a ver, ¿qué dice Junior Zapata? Él dice algo así como sirviente, no siervo, dice, ¿no? Como alguien que Bien. está dispuesto a servir, no que es esclavo del otro. Bien, sí, muy bien. Sí, está bueno. Junior dice cosas interesantes. ¿No? Bien, pero se entiende, este detalle no lo tenemos que dejar pasar. Solamente dirige a aquel que es un sirviente que está dirigiendo sirviente. Por consiguiente, es exactamente igual. No hay jerarquía. No es que es un sirviente amo, ¿no? Sino que es un servidor que dirige y alimenta servidores, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, como no hay jerarquía, hoy me toca servir a mí, mañana te toca servir a vos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, y después este asunto que sería, ¿qué es pensar hacer un buen trabajo? ¿No? Esto también me llama la atención, ¿no? Porque fíjense que dice, ¿no?, que si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Bueno, acá deberíamos entonces definir qué es hacer un buen trabajo, porque les vuelvo a repetir, si es engordar el cuerpo, yo engordo, dame 2 meses y no sabés la iglesia gorda que te hago en mi cuerpo. Si la iglesia es mi cuerpo, ¿sabés qué? Me clavo McDonald's y engordo. Es que Jesús nunca pensó en un cuerpo grande, obeso. Pensó, vuelvo a repetir, en un cuerpo dinámico, saludable, ¿no? Ahí sí es más difícil mantener un cuerpo saludable que mantener un cuerpo que crezca. ¿Está bien? ¿Qué es hacer un buen trabajo entonces? ¿Alguien puede dar alguna característica de una iglesia que cumpla bien su trabajo? Yo les tiro una que a mí me encanta y está dentro de mi cabeza, digo, en algún momento tenemos que hablar esto y lograrlo. Es para mí una iglesia que está con responsabilidad, fidelidad, sensatez, alimentando, dirigiendo a los sirvientes, siendo sirviente y termina haciendo un buen trabajo, es la iglesia que tiene la enorme posibilidad y libertad, con una conciencia totalmente tranquila y efectiva, de poder confesar los pecados los unos a los otros. Si vos tenés una iglesia donde vos tranquilamente podés confesar tus pecados, y el otro te confiesa los pecados a vos, y te abrazan y se abrazan juntos, estamos en buen camino. ¿Está bien? ¿Qué más? Estaba pensando en que si somos todos sirvientes, si no hay un amo y un esclavo, y si la iglesia, el cuerpo se compone de todos estos sirvientes, tal vez un sirviente sensato para poder dirigir a otros es porque ya vio algo a donde tiene que llegar, es como que tiene un objetivo que alcanzó, entonces una vez que lo ve, que logró eso, lo comparte con el resto para que todos puedan crecer un poco en conjunto, entonces ahí creo que está haciendo un buen trabajo. Exacto, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Tiene que haber un objetivo y un enfoque claro, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Yo siento que hablo mucho, así que perdón, pero No, vos dale, porque nos rebendice, Jenny. perdón, en serio, igual te hablo mucho. No, pensaba en lo que no es un buen trabajo, pensaba en Jesús, que, o sea, como que quizás nuestros ojos, si lo viéramos sin tener el diario del lunes, él no hizo tan buen trabajo, porque de los discípulos, o sea, la gente que caminó con él, uno se suicidó, otro lo traicionó, todos se fueron corriendo, como que si lo midiéramos con los estándares con los que medimos hoy a un buen líder, quizá él no lo hubiera sido, pero él amó y él se entregó por ellos, y ese fue o sea, ese fue su buen trabajo, más allá de la respuesta de ellos o de lo que cada uno decidiera, como que él hizo lo que había venido a hacer. Exacto, no pensó en la semilla mostaza, pensó en el árbol, porque estos que cometieron tantos errores terminan siendo héroes de la fe. Es decir, fíjate que lo mejor que hizo Jesús es encender el proceso, y el Espíritu Santo después hizo el resto. Pero ese que lo negó termina dando la vida también por el Evangelio, ¿no? Así que salió todo bien. Lo que pasa es que nosotros miramos, en lugar de proceso, miramos fotografías de nuestras vidas. Y la fotografía es algo estático, ¿no? ¿Alguien más? Sigo un poquito entonces. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente
a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse, ¿no? Algunas cosas que me llamó la atención. Primero, que la gran recompensa es que pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Después este asunto de que hay sirvientes que son malos, pero que son malos y piensan, ¿no? ¿Está bien? Y después este asunto de que cree que el amo no regresará por un tiempo, que era justamente el objetivo de que Jesús hace toda la introducción, ¿no? Y lo último, y comienza a golpear a otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. No sé si están de acuerdo conmigo, que estas son como las partes como para analizar. Primero, obviamente, pensar en la recompensa que tiene que ver con la patria celestial, que tiene que ver no en este mundo las cosas nos pueden salir muy mal, en este mundo podemos perder un montón de cosas, pero nuestro objetivo tiene que estar puesto en la patria celestial. Perdón que voy rápido porque se está haciendo muy tarde, si no, ¿no? Y después esto me parece mucho, el descuido en la iglesia, es decir, cuando la iglesia deja de iglesiar, deja de lado la responsabilidad de su misión, de ser fiel y sensato, ¿no? Para que esto suceda, este asunto que es malo y piensa, el descuido en la iglesia es un acto intencional. No es un error que, bueno, me salió mal, perdón, no. No nos damos cuenta que estamos enseñando errores, estamos capacitando a la gente para el error, estamos exprimiendo corazones, estamos hartando a la gente. Cada vez son más los que se van enojados, tristes, cansados de nuestras congregaciones. Es un acto intencional, tenemos que pararlo, tenemos que decir basta, ¿no? Por eso este asunto que el sirviente malo piensa maldades, ¿no? Iglesiar mal es violencia. Cuando yo ejecuto cosas malas en la iglesia, es un acto de violencia espiritual. Cuando yo manipulo a la gente, exprimo a la gente, canso a la gente, entro a competir entre la gente, cuando yo empiezo a aislar a la gente, cuando yo me siento por encima de la gente, iglesiar, puede iglesiar bien o puede iglesiar mal, porque es hacer iglesia, ¿no? Iglesiar mal es un acto de violencia, es ese golpe, ¿no? Es ese tipo de violencia que está implícita en nuestra cultura, ¿no? Perdón que siga rápido, pero quiero terminar y cualquier cosa después dejamos un espacio para las opiniones. El amo entonces regresará inesperadamente. Vuelve Jesús con lo mismo y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos, ¿no? Esto me hace como, oh, ¿no? Es decir, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes, ¿no? Este asunto que, volvemos a lo mismo, no sabemos cuándo el Señor lo va a hacer, y las señales están puestas para que pueda venir en cualquier momento, así que no es que ahora estamos justamente en la señal de los últimos tiempos, porque la señal de los últimos tiempos hace siglos que están presentes. Y eso significa que en cualquier momento puede venir, ¿no? Y esto también, ¿no? Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas, ¿no? Fuertísimo esto, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Que a veces no hay buenas noticias. Las señales de los últimos tiempos no son buenas noticias. Las señales de los últimos tiempos es la característica del pecado, ¿no? Aún el amor se enfriará, muchos serán perseguidos, aún muchos caerán en manos de falsas enseñanzas. No son buenas noticias, ¿no? Y después esto me llama la atención. Miren, quiero volver atrás. Este asunto que más allá de que cortará al sirviente en pedazos, que es fuertísimo, le asignará un lugar con los hipócritas. La verdad que si yo hubiese sido Mateo, yo le hubiese dicho, Señor, ¿puede editar la parte de hipócritas? Pongamos otro nombre, ¿no? Porque no, los hipócritas, pongámoslo, le asignará un lugar con los malvados, le asignará un lugar con los de perdición. Pero sin embargo utiliza la palabra hipócrita Jesús, ¿no? Fíjense cómo resume al mal iglesiar en un lugar de hipocresía. ¿Qué características tienen los hipócritas? ¿Qué características tienen los hipócritas? Iglesiar mal es hipocresía. ¿Por qué? ¿Alguien puede contarme a ver qué característica tiene la hipocresía? ¿Qué característica tiene una persona hipócrita?
me parece, Adrián, que eso puede venir también cuando, primero hay una serie de divisiones en las iglesias, unos grupos donde se forman, y comienza el chisme, podríamos decir, ¿no? Entonces hay cosas que son separadas de los hermanos que son comunes a unos grupos que son de confianza, que son los más antiguos, por decir. Y comienza a haber esos malentendidos, donde se comienza a divulgar las cosas personales de cada hermano, de cada inquietud, cada circunstancia. Entonces comienzan a decirlo a manera de chisme o comienzan a mostrar como una doble cara, donde delante de la persona le muestro la mejor cara, pero cuando la persona me da la espalda le digo al grupo, no, este vino porque está apurado, ¿qué problema tengo yo si no sé, o sea, de qué manera yo lo puedo ayudar? Cada quien sea ¿Por qué el responsable de chisme su y propio... estas dos caras sería hipocresía? ¿Por qué? Porque para mí es una persona hipócrita porque delante del hermano o de la persona que está en común, por decir un grupo en púlpito, el otro grupo que está sentado escuchando la palabra, le presenta a uno una doble cara, una cara como que yo estoy aquí, te puedo acompañar, dime en qué te puedo ayudar. Y cuando la persona se voltea, bueno, los castigamos, diciendo, bueno, ¿y este qué quiere? ¿Qué cree? ¿Que lo voy a ayudar yo? ¿O qué cree que yo tengo la salida de su problema? Entonces, yo lo veo así de esa Bien, manera. bien, muy bien, bien. ¿Quién más? ¿Qué es hipocresía? ¿Qué es pensar en la iglesia hipócrita? Que vuelvo a repetirles que es el lugar donde van a caer todos los pedazos de los sirvientes que Dios cortó en mil pedacitos. Ahí van a caer en la hipocresía, junto a los hipócritas, ¿no? Yo me Quiere acordaba parecer de lo que no es. Bien. Pero ¿por qué Jesús utiliza justamente el concepto de hipócrita para con la iglesia malvada? Con los sirvientes que están liderando. Recuerden, vayamos al Porque principio. exigen a los otros algo que ellos no hacen. ¿Y qué tendría de malo eso? Pues quieren aparentar lo que no son. Bien, ¿y qué tendría de malo eso? Que terminan poniéndole a otros cargas más pesadas de las que pueden llevar y que ellos no están llevando. Entonces terminas agotando al otro. Y ¿saben qué? Miren, esto, que el hipócrita termina poniéndole una carga, un juicio a través del chusmerío, a través de la violencia, a través de los malos entendidos, a través ¿no? de lo que sea, termina siendo el antievangelio, porque el evangelio es llevarnos las cargas los unos a los otros, no es poner cargas sobre los demás. Y cuando yo pongo una carga sobre los demás que yo después no cumplo, y digo que sí lo cumplo, soy un hipócrita, o como decía Jorge, voy y siembro chusmerío y divido a la gente y qué sé yo, estoy convirtiéndome en anti-iglesia, en la anti-iglesia. ¿Está bien? Porque justamente la hipocresía es todo lo contrario de la sensatez, de la fidelidad, de la responsabilidad en el reino, del ser un sirviente que dirige sirvientes, etcétera, 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 ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Andrea va a decir algo. A ver, Andrea. ¿Me ven? Bueno, era eso lo que iba a decir, como que iba en contra de lo que es Dios, la esencia, el amor, y como que se hace todo para los hombres, como se dice, bueno, que tiene que ver con la vista de los hombres, llenar eso, digamos, también. Bien. Como que también siempre el hacer es como que, no sé, te vas a ganar el cielo porque haces las cosas, y en realidad Dios hizo todo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo somos justos y Dios hace la obra, digamos. Bien, bien, muy bien, sí, muy bien. ¿Alguien más? Entonces, Yo me acordaba de los fariseos nomás y pensaba que cada vez que uno quiera ver por dónde no ir, tiene que ver si está yendo por los fariseos o no. Creo que en los ayes que Jesús les hace es como que, al menos yo me vi muchas veces ahí, ¿no? Siendo ese. Y creo que ahí como hay un cierto termómetro de por dónde pasaría la hipocresía. Hipocresía es mostrar algo que no es. ¿No? Es eso, ¿no?
Creo que Pablo en Gálatas lo traduciría al otro evangelio, ¿no? Cuando un evangelio diferente, ¿no? Cuando modificamos las verdades del evangelio, ¿no? Muy bien.